En esta masterclass aprenderás cómo llevar tu idea a un negocio digital, desde buscar el nombre, pasando por crear todas tus redes, tu sistema de comunicación, tus correos electrónicos y además automatizar y planificar tus procesos de publicación en social media. Todo lo vamos a hacer en línea y vamos a utilizar las propiedades nativas de tu explorador para poder generar diseños profesionales sin tener ninguna experiencia previa. Los conocimientos que vas a adquirir en esta masterclass son aplicables a cualquier tipo de industria. Mi nombre es Solana Olmedo, soy estratega digital y espero poder compartir contigo mis conocimientos para que al final de esta masterclass no solo tengas una idea perfecta de cómo quieres comenzar tu emprendimiento digital o cómo quieres mejorar tu marca, sino también pongas en acción todo lo que vamos a aprender juntos. Para esta masterclass vas a necesitar dos cosas. Uno, una computadora de escritorio o una laptop. Dos, vas a tener que instalar Google Chrome. Es el navegador de Google. Comenzamos esta masterclass en 3, 2, 1. Primero, desde cualquier navegador, instala Google Chrome. Busca google.com, descarga el instalador, dale los permisos y haz clic en ejecutar. Una vez instalado, podemos abrir nuestro navegador de Google y hagamos una pequeña investigación de la idea. En este caso vamos a utilizar una academia ficticia online de aprender a tocar cuatro venezolanos. Y ya tenemos un nombre, sin embargo vamos a ver algunas imágenes. Es importante tener en claro cómo queremos llamar a nuestra marca. businessnamegenerator.com te permite hacer esto. Poniendo varios términos que tengan que ver con tu marca, te da diferentes opciones las cuales puedes tomar si no tienes un nombre definido. Investigamos si el nombre está tomado, pero hacerlo de esta forma en cada red social sería muy lento. Así que podemos utilizar namesake.com. En namesake.com escribimos el nombre de nuestra marca y todos los cuadros, al darle a buscar que aparezcan en verde, están disponibles en las diferentes redes sociales. También podemos ver dominios .com.net.org que están disponibles. Así que ya tenemos establecido el nombre de nuestra marca. Vamos a crear un correo electrónico. Entramos a gmail.com, colocamos nuestro nombre y apellido y el nombre de nuestra marca. Esto es muy importante. Todo se debe llamar igual. Así que para empezar, debemos definir un buen nombre de marca. Llenamos nuestros datos, colocamos siguiente, ponemos un correo de recuperación y verificamos nuestro número de teléfono. Gmail nos enviará un código de texto. Una vez verificada y creada la cuenta, podemos acceder insertando nuestro correo electrónico creado y la contraseña elegida. Una vez creada tu cuenta de Gmail, podemos proceder a crear nuestras redes sociales. Como primer paso, entremos a instagram.com. Desde tu computadora puedes crear una nueva cuenta haciendo clic en Sign Up. Él te va a pedir tu correo electrónico. Es importante que coloques el nuevo correo electrónico Gmail que acabas de crear para tu marca. En tu nombre y tu handle o tu nombre de usuario, coloca también el nombre de tu marca. Todo debe llamarse igual. Colocamos entonces, una vez creada la cuenta, el correo electrónico para hacer el login y el password que elegimos para esta red social. Nos vamos a dar cuenta que nos va a dejar ingresar de inmediato. Es importante que permitamos que Gmail o nuestra sesión de Google guarde todas las contraseñas. De esta manera podemos mantener acceso en todos nuestros dispositivos. Le dan en Get Started y ya te permite tener acceso a tu cuenta de Instagram. Desde acá puedes hacer ediciones de tu perfil y colocar los diferentes recursos que quieras. Ahora, sigamos con Twitter. En Twitter vamos a hacer lo mismo. Vamos a iniciar sesión, vamos a crear una cuenta para iniciar sesión con el mismo nombre de nuestra marca. De nuevo, es importante que todo tenga el mismo nombre. Por eso hicimos una verificación de nombres al principio. Asegúrate de colocar correo electrónico y utilizar el Gmail que creamos para nuestra marca. De esta manera todo va a estar verificado en el mismo lugar. Fíjense que ellos nos envían el código de verificación a nuestro Gmail y es muy fácil que lo copiemos y lo peguemos en nuestra nueva cuenta de Twitter. Ahora ya tenemos tres recursos muy importantes: una cuenta de correo, un Instagram y, como pueden ver acá, en este caso estamos haciendo nuestro Twitter. Muy fácil configurarlo, guardamos la contraseña y continuamos a una parte muy importante y
diferente al proceso que acabamos de realizar, que es crear una fanpage. Entramos a facebook.com y esta vez nos vamos a loguear con nuestro usuario personal, el que uso para comunicarme con mi familia y amigos. En la parte superior derecha podemos ver un triángulo. Al desplegarlo conseguiremos administrar páginas y en ese menú le podemos dar clic al botón crear página. Esto comienza el proceso de crear una fanpage de Facebook a mi nombre, donde yo soy el administrador o creador principal y pueden haber otros administradores. El proceso es muy orgánico. Es importante que el nombre de la página sea el mismo nombre de mi marca que escogimos para Gmail, Instagram, Twitter y ahora fanpage de Facebook. Colocamos nuestros datos y por ahora podemos omitir la parte de las fotografías del perfil, las fotografías de portada y los demás accesorios que Facebook nos ofrezca. Podemos ver que inmediatamente se crea nuestra página y viene un paso muy importante. Justo debajo del avatar existe un link que dice crear nombre de usuario de la página. Acá vamos a reservar el nombre en el fanpage de Facebook para que nadie más lo pueda usar. Colocamos el nombre de nuestra marca. Esto es muy importante. Lo verificamos, como ya lo habíamos chequeado que estaba disponible, y ahora ya tenemos un fanpage. Es decir, somos dueños de facebook.com/ el nombre de nuestra marca y nos podrán conseguir fácilmente en cualquier buscador. Esto ayudará muchísimo a su posicionamiento en buscadores. En caso de que quieran colocar otros administradores, pueden dirigirse a configuración. En la parte izquierda para ustedes podrán encontrar roles de página. Acá pueden ingresar el correo electrónico de uno de sus amigos de Facebook. Tienen que ser amigos de la persona en Facebook para agregarlo como administrador extra a su fanpage. Selecciona si quieren que sea un editor, un administrador, un publicador, un manager y hacen clic en el botón agregar. En este punto Facebook les va a pedir que pongan sus contraseñas personales para verificar su identidad y listo, ya tienen otro administrador dentro del fanpage de Facebook. Esto va a ser muy importante en los pasos consiguientes. Ahora tenemos todo nuestro sistema de redes sociales hecho: correo electrónico, Instagram, Twitter, fanpage de Facebook, listas para conectar y empezar a trabajar en nuestro social media. Sasa Social.